Las próximas elecciones en 13 estados del país y en la Ciudad de México pueden ser quizá las más reñidas que haya habido de elecciones no federales, es decir, elecciones estatales. Pero en mucho, estas elecciones se parecen a esas parejas disfuncionales en las que lo reñido sobre todo se nutre de la guerra sucia, de la pelea, de las viejas prácticas y sobre todo de la reaparición de viejos vicios que hubiéramos creído que iban en declive, como la coacción del voto. Soy José Buendía, gracias por estar con nosotros en este programa en el que todas las ideas se pueden cuestionar siempre que se debatan. Vamos a ver algunos datos de contexto para venir aquí a nuestro foro a tener nuestro debate de hoy sobre las elecciones estatales que ya se celebran en un par de semanas en 13 estados del país. Le dejo mi Twitter para que me pueda enviar sus comentarios, José Buendía MX, y regresamos en un minuto después de mostrarle estos datos. En 2 semanas se celebrarán las elecciones más reñidas no federales en 3 estados del país y en la Ciudad de México, aunque sin ser las que más interesen a una ciudadanía desinteresada y malhumorada. Los partidos han puesto todas sus baterías en ellas para avanzar territorialmente hacia las presidenciales de 2018, con campañas que privilegian la movilización de las estructuras, campañas negativas y guerras de lodo, así como la vuelta de viejas prácticas como la compra y coacción del voto. Entre los votantes hay apatía y desinterés, aunque las clientelas electorales son vulnerables a caer en la tentación de aceptar las dádivas de los partidos que, como en Coyoacán, donde hasta tinacos reparten para conseguir credenciales. El descrédito de los gobernadores y en general el descontento hacia la clase política será de todas formas una variable sustantiva que se proyectará en los resultados, sobre todo en estados sacudidos por escándalos como el de Veracruz o Tamaulipas. La alianza opositora del PRD y PAN se juega su viabilidad como estrategia hacia las presidenciales de 2018, aunque el presidente descarta que los resultados de este año sean un anticipo de lo que vendrá. No obstante, otros piensan que los comicios estatales de 2016 serán un laboratorio para los perfiles de candidatos y estrategias de relevo presidencial. Elecciones entre la guerra de lodo de partidos y el desinterés de la ciudadanía. Posiciones. Número 1. El presidente Enrique Peña Nieto reconoció que hay mucho lodo y basura en las campañas y en todos los partidos. Número 2. El dirigente nacional del PRD, Agustín Basabe Benítez, dijo que Peña Nieto sigue sin entender que el asunto del humor social no es un problema hormonal colectivo, sino un malestar por la corrupción y el autoritarismo. Número 3. De acuerdo con estudios de parametría, la desaprobación de los gobernadores es superior al 50%, lo que no ocurría hace 14 años, y el descrédito a la autoridad se extiende a los gobiernos de los estados. Número 4. Luis Carlos Ugalde, expresidente del IFE, comentó que México tiene elecciones cada vez más reguladas y costosas, y a la vez más irrelevantes, en tanto que no producen cambios en la calidad del gobierno y por el contrario hay más corrupción. Número 5. Francisco Javier García Cabeza de Vaca, candidato del PAN en Tamaulipas, señala que en el estado hay delincuencia política organizada y es hora de sacarla. Pues ahí tiene algunas de las muestras de lo que se ha venido diciendo en estas campañas electorales en los 13 estados, pero hay algunos donde la guerra sucia ha sido especialmente virulenta, como es el caso de Veracruz. Hoy investigaciones periodísticas de algunos medios revelaban o señalaban que había empresas fantasmas creadas por el gobernador del estado para canalizar recursos para las elecciones, pero no es el único caso. Ahí está también Tamaulipas y ahí están también lo que ha sucedido en Zacatecas o en otras plazas de la República. ¿Qué esperar de estas elecciones de las que el propio presidente de la República en una entrevista el fin de semana se refirió y dijo, lamentó que se hayan convertido en eso, en una guerra de lodo y de basura, al mismo tiempo que dijo o rechazó que vayan a ser un anticipo de lo que vaya a suceder en las presidenciales, en el relevo presidencial de 2018. Y para entrarle a la discusión, me da mucho gusto que esté aquí conmigo hoy en el estudio Irma Méndez de Hoyos. Irma, muchas gracias por venir con nosotros. Muchas gracias por la invitación. Un placer. Profesora investigadora de Flaxo,
La Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, sede México. Sí. Exactamente, y metida en las campañas hasta el fondo, pero con cierto desagrado. Sí. Sí, porque yo creo que todos los procesos electorales siempre tienen claroscuros, ¿no? Y cuando empiezan a ganar los oscuros, ¿no? Pues digamos uno voltea y dice ¿qué pasó? Porque se ha invertido mucho tiempo, dinero, esfuerzo, hemos creado muchas instituciones. Ahora, yo creo que siempre es bueno hacer una cosa más balanceada, ¿no? ¿Qué de las cosas que se han hecho y que por tanto están ahí enfrente son buenas? Son rescatables. ¿No? Son rescatables, ¿no? Yo creo que una de las primeras fortalezas de nuestras elecciones el día de hoy es que los votos se cuentan y se cuentan bien, ¿no? La gran inversión que se hizo en la construcción del IFE y ahora la renovación en INE, el cambio, digamos, la construcción de los institutos electorales estatales y ahora, ¿no? Su versión OPLES y la construcción del sistema nacional ha fortalecido, digamos, el hecho de que los votos se cuenten y se cuenten bien. Esa es la mejor parte de nuestro sistema electoral. Ahí podríamos rescatar, y déjame traer una declaración que justo pasábamos hace un momento del expresidente del IFE, Luis Carlos Ugaldíez. A ver, en efecto, podemos reconocer que no han dejado de haber procesos electorales, incluso en estados donde la violencia parecía haberlos amenazado. En efecto, los votos se cuentan, pero a pesar de eso, las elecciones tienden a verlas, por lo menos algunas partes de la ciudadanía, como un asunto irrelevante porque no sirven para, o creen o perciben que no están sirviendo para cambiar las cosas, que no hay un verdadero castigo, quizá porque no ven suficientes alternativas. A ver, yo creo que alternativas sí hay, y los estudios que hemos hecho en Flaxo a nivel estatal nos muestran que las dos grandes fortalezas, yo voy a agregar otra, pero las dos grandes, primeras es que los votos se cuentan y se cuentan bien, y segundo, que sí ofrecen opciones genuinas. Es decir, que quienes están en la boleta, digamos, son efectivamente candidatos que a lo mejor van a pelearla con todo, voto por voto, ¿no? Es decir, y además creo que esas opciones se han ampliado con los candidatos independientes, que efectivamente han modificado la oferta. Y eso, digamos, gusta y gusta mucho, el hecho de que haya, digamos, más opciones, y eso es muy bueno. O sea, entonces, ¿por qué le está pareciendo irrelevante? Pero esa es la entrada. Ajá, ok. El problema es la salida. Ah, bien, o sea, eliges, se cuentan los votos, se decide quién gana. El problema es que cuando llegan los que ganan, no tienen ni idea de qué hacer. Es una muy triste noticia. Analizar las plataformas electorales de los partidos, las plataformas electorales de hoy, candidatos a gobernadores en 12 estados, y ver qué es el conjunto de las ocurrencias. Y cuando llega un candidato con ocurrencias, gobierna así. Con ocurrencias del mismo modo. Del mismo modo. Entonces, hay un problema en la entrada. Tiene sus problemas, pero en general, digamos, ya se cuentan los votos, hay opciones. El problema, digamos, es que la salida en términos de quiénes nos gobiernan, cómo nos gobiernan, es terrible. Los partidos hoy son profesionales para ganar votos, también para hacer tranzas, pero para ganar votos, no, perfecto, pero para gobernar son pésimos. Bueno, ahí hay un dilema y déjame planteárselo. Me da mucho gusto que esté aquí con nosotros también Javier Aparicio, como siempre. Javier, ¿qué tal? Un placer, profesor investigador del CIDE. Muchas gracias, Javier. Y lo que está sobre la mesa, Irma dice que la bronca o el problema que ve en las elecciones, destacando que no han dejado de celebrarse, que seguimos teniéndolas periódicamente, incluso en los lugares donde parecen amenazadas, que los votos se cuentan, sin embargo, parecen bastante irrelevantes para buena parte de la ciudadanía. Irma no cree que sea porque la gente percibe que no cambian suficientemente las cosas o porque no hay suficientes opciones. Cree que es más bien porque los candidatos, o generamos buenos candidatos o candidatos con opciones, pero que luego cuando llegan al gobierno son muy malos. ¿Cuál es tu opinión? ¿Cómo la ves? Bueno, yo lo diría, pensando en elecciones locales en México, yo creo que tenemos un problema en el desempeño de los gobiernos federales y locales que, pues como por transitividad se transmite a las elecciones, ¿no?
porque la verdad es que si solo vemos el resultado electoral, la alternancia, incluso hasta la participación electoral, de repente encontramos sorpresas. O sea, parece que los ciudadanos y ciudadanas en México sí les gusta votar y hasta parecen castigadores, vamos a decir, el electorado mexicano. Pero las consecuencias que uno esperaría de tener alternancia, congresos divididos, vaya, hasta las propias campañas, que a veces son campañas negativas y demás, no se ven traducidas en gobiernos de mejor calidad, ¿no? Y entonces sí, bueno, está este argumento de que quizá eso produce apatía o puede producir apatía en el electorado. Yo soy un poco más optimista, pero de largo plazo. Como que digo, es que le tenemos que seguir dando vueltas a esta cosa, ¿no? Si ahorita se está discutiendo en el gobierno federal corrupción y vemos escándalos de corrupción en las urnas y consecuencias claras en la forma de gobierno, ¿no? Ahora, es cierto, yo estaba leyendo un dato, Parametría hizo una encuesta recientemente y decía el nivel de desaprobación hacia los gobiernos de los estados donde va a haber procesos electorales es el mayor que hayamos visto en los últimos 15 años. Yo creo que otro de los elementos, digamos, que son, yo los pongo en los claros de nuestro panorama electoral, es que la construcción de este sistema nacional electoral, o sea, ¿no? El cambio de IFE, INE, de institutos a OPLES, ¿no? Ha nacionalizado los problemas locales y por tanto ha puesto en la mira a los gobernadores. Y yo creo que eso es una muy buena noticia, porque entre más monitoreo haya a qué pasa en los estados, a las trapacerías que se hacen, al control que de manera bastante cotidiana ejercen los gobernadores sobre los órganos autónomos, los órganos, digamos, de control desde la Cámara, ¿no? El Congreso local, los institutos de transparencia, digamos, entre más vayan acotando, pues, o sea, mayor rendición de cuentas y menos libertad tienen, pues, para tener, digamos, el control a su modo, ¿no? Del ejercicio del gobierno. Pero, a ver, eso, por ejemplo, tenemos casos que son en esta elección casi emblemáticos, como el de Veracruz. ¿Tú sientes que, en efecto, ahí la ciudadanía vaya a volcarse en una mayor demanda de rendición de cuentas al gobernador Duarte? Hoy, otro escándalo nuevo respecto de empresas creadas para desviar recursos hacia las campañas. Él lo ha rechazado, pero ahí está. Sí, están los escándalos. Bueno, lo que pasa es que en el caso de Veracruz, tanto el candidato del partido en el gobierno como el principal rival pues no tienen el expediente más limpio que uno podría decir. Yo sí le doy el beneficio de la duda al electorado, incluso porque creo que en peores circunstancias han sacado a los malos gobiernos del poder. Pero sí hay como un desgaste del mecanismo, yo lo pondría así, como del mecanismo electoral para darnos mejores gobiernos. De la alternancia, ¿no? en pocas palabras. O sea, porque, digamos, sí hubo un momento en el que el PRI, por ejemplo, se sentía amenazado en muchos estados, ¿no? Y perdió muchas gubernaturas, después las recuperó. Y ahora los partidos, por ejemplo, el PAN, que parecía que el partido que le podía dar batalla a nivel nacional al PRI, pues también le fue mal. Y yo creo que ahorita estamos como en otro tipo de juego en el que, por ejemplo, hay desgaste hasta de los tradicionales partidos de oposición, PAN y PRD, veo fragmentación en el electorado, sí. Y un problema de la fragmentación, ¿no? Por ejemplo, el asunto de que el voto de Morena y el PRD se dividan, por ejemplo. Bueno, una consecuencia de la fragmentación es que en algunos lugares te va a producir alternancia, pero en otros lugares simplemente puede ayudar a que el partido en el gobierno se quede, ¿no? Si el voto de la oposición se fragmenta. Ahí está, por ejemplo, el caso de la alianza opositora, PAN-PRD, en varios de los estados, en 6 de los estados. Sin embargo, hasta donde yo logro ver, donde más posibilidades tienen es justo donde van solos. O sea, por ejemplo, en Tlaxcala o, por ejemplo, en Puebla, que también van solos. Sí. Y, sin embargo, en lugares, bueno, por Tamaulipas, por ejemplo, que va el PAN, la alianza en Veracruz no está, en su mejor momento, digamos, según todas las encuestas, prendiendo tan fuerte, a diferencia, por ejemplo, de Morena. Es decir, claro, esta fue la fórmula, digamos, tú decías que se vio amenazado el PRI en 2010, pero 6 años después, parece que este es otro de los mecanismos que quizás se estén desgastando igual. Sí, pero desafortunadamente no hay muchos más.
Es decir, a la hora de la votación, a la hora de votar, finalmente, yo creo que pese a todo, la alternancia trae una modificación en la distribución del poder, digamos que es importante. Y si bien yo también digo, creo que no ha cambiado, ¿no?, gran cosa de la realidad en la mayoría de los estados en donde se ha dado esa alternancia, digamos, de manera visible, ¿no?, en el bolsillo de la gente, que es donde más, digamos, donde duele y donde lo están esperando, que ese es el problema. Sin embargo, digamos, para que algo llegue al bolsillo tienen que pasar muchas cosas, digamos, en medio. Y creo que la alternancia de lo que, si para algo sirve, es para mover tapetes, ¿no?, a muchos que están muy cómodamente sentados en los privilegios que les da el poder por muchos años. Ahora, este tema del desgaste, a mí lo que me preocupa es cuando sacas una balanza y dices, por un lado, sí, en efecto, tú señalabas, hay cierto desgaste del mecanismo, algo que nos tiene que preocupar. Digo, dentro de América Latina somos de los que tenemos quizá peores calificaciones hacia nuestra propia democracia. Al mismo tiempo que tenemos una de las instituciones o de las elecciones, de los procesos electorales más regulados del mundo y más caros, en el que más dinero hemos puesto, no solamente en las instituciones electorales, sino en los partidos políticos. Y yo no sé hasta dónde eso ha sido parte de la perversión. Y es mucho dinero el que metemos, sobre regulación. Hemos visto, lo decía Irma ahorita en el corte, el esfuerzo por profesionalizar a los OPLES, a los órganos electorales en los estados. Y de repente, al mismo tiempo, nuestro no cuaja, no acaba de, se erosiona. ¿Cómo entender esta paradoja, Javier? Mira, creo que es uno de los temas pendientes o de largo plazo en México, porque, digo, el IFE, el INE ya lleva varias décadas funcionando, bueno, por lo menos más de 20 años, y entonces empieza a sembrarnos la duda de si en ese modelo de financiamiento público a partidos, la forma de regular las contiendas, la forma de limitar la entrada y salida de nuevos partidos, si eso tiene algo que ver con lo decepcionante que percibimos, con la decepción que vemos a los partidos y el desempeño en el gobierno. Claro. No estoy, una puede ser esa. Hay quien dice, bueno, pues es que si subsidias a los partidos, pues tienes una bola de partidos rentistas que nomás están ahí jugando a la simulación electoral, pero en realidad no son un contrapeso un partido de otro, ¿no? Es un argumento. El otro argumento es que a lo mejor medio pavimentamos lo electoral. Yo creo que nuestras elecciones son confiables a nivel de las casillas. Yo creo que lo que pasa en las casillas, los votos que salen de las urnas son votos de los ciudadanos legítimos y demás. ¿Qué es donde tenemos problemas? Oye, ¿qué tan bien fiscalizamos los gastos de campaña? Híjole, la verdad, quién sabe. Bueno, ahí ya tenemos datos, un montón de partidos en los estados no han declarado y no han informado sobre sus gastos de campaña en la fiscalización en línea que iba a ser el IFE. Y ahí enfrentamos dos restricciones. Una, es cierto que la capacidad de fiscalización y vigilancia del INE es limitada, casi por diseño, por ley es limitada. Pero también está el otro lado, que es que la rendición de cuentas de los gobiernos locales y estatales es muy débil. Entonces, aunque el INE fuera el mejor fiscalizador de partidos, ¿quién fiscaliza el desvío de fondos del erario sería digamos, una consecuencia de las limitaciones de los estados? Pero ahí también lo que me preocupa, Irma, es la vuelta de viejas prácticas que creíamos erradicadas, como la compra y la coacción del voto, que por lo que hemos estado viendo esta semana, las fotos en Coyoacán, o sea, no son los estados, Javier, es aquí, en una de las demarcaciones territoriales del DF. Sí. A ver, las malas prácticas electorales, digamos, parecían, digamos, como a la baja. Hubo un momento de transición entre lo que le podríamos llamar las prácticas abiertamente fraudulentas, ¿no? Que es esto de el carrusel, las urnas que rellenan. El folclor absoluto. De los últimos años del autoritarismo. Efectivamente, esas disminuyeron, ¿no? La mala noticia, la buena es esa, la mala es que se elevaron, digamos, estas otras que están, digamos, entre lo permitido y lo prohibido, ¿no? Por ejemplo, la compra de votos y la coacción. Cuando llegan, digamos, las denuncias en la FEPADE y avisan, a ver, están repartiendo despensas. Tinacos. Un tamaño además. Pueden mandar, ¿no? Al Ministerio Público. Cuando llegan y le preguntan a la gente, oiga, que le dieron un tinaco, sí, o una despensa, sí. ¿Le pidieron el voto por algún partido?
no hay delito que perseguir. Sí. Porque la verdad es que está muy hecho, digamos, la ley, desde mi punto de vista, está muy hecha para que no se pueda perseguir Mira, el delito. pero mira, y porque es escurridizo, aparte. Hay políticos que estamos llegando a un nivel de cinismo, Javier, que te dicen, pues es que ¿qué hacemos? Porque llegamos a las campañas y la gente, en vez de ir a escuchar nuestras propuestas, va a preguntarnos qué les vamos a dejar y qué va a haber para ellos. ¿Cómo interpretas eso? O sea, ¿hay un déficit también de ciudadanía? ¿Es por ahí? Sí, es que, lo vinculo con problemas de corrupción y demás, que es, si pasamos de un partido hegemónico que movilizaba votos mediante compra y coacción, y uno hubiera supuesto que los partidos de oposición iban a hacer otra cosa, y lo que pasa es más bien que la tecnología se transfiere, ¿no? Y que entonces incluso te lo dicen a nivel local, es que ahora todo es más caro porque 3 o 4 partidos tienen que gastar en lo mismo que antes nada más gastaba uno. Entonces se ¿no? encareció, Entonces se encareció porque la bolsa particular y la total. No, porque si tú le das un costal de cemento yo le tengo que dar 2, y antes con uno conseguía el favor, ¿no? O sea, eso se llama marchanteo. Sí. Ahora, digamos, yo creo que este tipo de prácticas, la coacción, ¿no?, la compra de voto, el condicionamiento de programas sociales, son un cálculo, ¿no?, bien o mal hecho por los partidos, porque hay, digamos, ya investigaciones que muestran que en términos de votos así constantes y sonantes son mínimos. Los partidos te dicen, es que si yo no lo hago, dejo de competir. O sea, ya el problema es, ya se estableció como una práctica de competencia. Y como la ley no permite perseguirlo y castigarlo de una manera sistemática, fácil. ¿Por qué? Porque hicieron una ley, en donde le pusieron la pena máxima. No, a la cárcel por vender tu voto, ¿no? O por comprar el voto. Porque ahora, pero lo de siempre, la cifra negra de impunidades es total. Ahora, ¿no hay ahí de fondo un problema de exceso de dinero de los partidos? Porque no es blanco y negro, el modelo sí o el modelo no, sino, a ver, ¿es justo que estemos gastando lo que estamos gastando en ellos? Mira, fíjate, va a sonar raro lo que voy a decir, porque normalmente critico esto. Yo creo que sí es justificable cierto nivel de subsidio a los partidos políticos, sobre todo para los partidos de oposición. Yo lo diría así. Los partidos que están en el gobierno tienen tal discrecionalidad sobre el manejo de recursos, ¿no?, que los partidos que están fuera del gobierno, pensemos en uso discrecional de programas sociales, nada más así, ya ni siquiera llámale compra o coacción de votos, ¿no? La discrecionalidad con la que operan el presupuesto. Y bueno, entonces el subsidio que reciben los partidos de oposición les puede ayudar a dar la batalla. Ahora, eso es casi asumir las criticadas elecciones de Estado en las que los gobiernos tienen tales recursos que en efecto son muy desiguales. Las elecciones estatales se van a proyectar o no hacia las presidenciales de 2018. Hoy lo que estamos viendo es eso, guerra sucia, campañas basura, les llamó el presidente, y el regreso de viejas prácticas como la compra del voto en elecciones territoriales y de estructura. Irma, ¿cómo ves tú? ¿Se van a proyectar? ¿Esto es un preludio de lo que vamos a ver en 2018? ¿O vamos a dar un giro espectacular hacia la recuperación del debate? Yo creo que desafortunadamente, ahí sí soy muy pesimista, lo malo va a permanecer. Porque yo no veo, digamos, que se estén dando los pasos realmente como para hacer la limpieza, digamos, necesaria respecto de malas prácticas, ¿no? Es decir, yo creo que la compra de votos, el condicionamiento de programas sociales y algo mucho más delicado, ¿no?, que es la limpieza de los procesos de selección de candidatos para garantizar candidatos que estén limpios en su currículum y que de veras el narco no aparezca ni por error, no está. Es decir, no veo ni compromiso de parte de las instituciones públicas federales, ni compromiso de parte de los partidos políticos. Tenemos que en ese punto estarías en contra de lo que dice el presidente sobre que no vaya a cambiar de aquí a 2018. Yo no veo que estemos haciendo las cosas que nos permitan decir, vamos a librarnos de órganos electorales cuestionados. El modelo está ahí, apenas realmente empezó, y yo no veo que haya, digamos, ni el más mínimo acuerdo entre los partidos para hacer la reforma de la reforma en ese sentido. ¿Cómo ves tú? ¿En qué sí y en qué no estás de acuerdo con Peña?
A ver, yo creo que si el presidente dice que estas elecciones no tienen nada que ver con el 2018 es porque está preocupado Del resultado, no le va a ir bien. de que no le va a ir bien al Porque PRI en el estas. 2010 Ajá. los líderes del PRI decían otra cosa, hace 6 años. Entonces yo creo que hay una preocupación genuina. Yo creo que sí, los resultados de cada año, de cada elección local y demás, sí tienen que ver con el futuro, aunque no de la forma así telenovelesca que nos imaginamos, ¿no? Es que si gana fulano en Puebla, entonces Moreno Valle va a ser candidato a la presidencia. No, creo que no es tan sencillo No como es eso. causa-efecto, no es tan... Pero directo. digamos que lo que pasa en cada proceso electoral es que es como le mides la temperatura a la sociedad, de a ver, o sea, están a gusto con quien los gobierna, están a disgusto. Y yo creo que, por ejemplo, lo que vi, la novedad del 2015 para mí fue la fragmentación del voto, ¿no? Sí. Y yo creo que eso ahorita vamos a verle otra vuelta de tuerca, y yo creo que sí puede tener consecuencias para el 2018, digamos, tenemos cada vez más partidos, más opciones en la boleta electoral, bueno, eso va a inducir simplemente fragmentación del voto, o vamos a tener una nueva oleada de coaliciones. Sí, pero por ejemplo, pienso en la Ciudad de México. La Ciudad de México también traes esa fragmentación, traes mayor número de partidos y las expectativas de voto es de 20%, Irma. Es terrible. Ahora, yo yo estás veo haciendo que, campaña como sí, si fuera proceso electoral sí, normal. Sí, claro. Y yo veo en las encuestas, digamos, que el segmento que no quiere decir su preferencia es altísimo, lo cual, digamos, habla que pese a todo el esfuerzo que se ha hecho por medirle, ¿no? Medir la intención de voto, no tenemos mucha certeza. Bueno, por un lado, la distancia entre el primero y el segundo está entre más o menos 10 puntos, lo cual en todas las elecciones en el mundo te dicen eso, o sea, es para todos, es decir, o para nadie. Es decir, no sabemos ciertamente, cuando hay una distancia de 10 puntos pueden cambiar las cosas, porque estos factores, digamos, de corto plazo sí pueden influir. Y cuando hay un electorado del 20 o 30% que no está seguro de por quién va a votar, cuál es su decisión, que está dispuesto a tomar la decisión de por quién votar el día de la jornada y ahí mismo adentro de la casilla. O sea, tú todavía las ves inciertas. ¿Y cómo va a pesar el mal humor? Uy. Yo creo que ¿El mal debería... humor es contra los gobernantes y esos son los que van a ser los castigados? Sí, yo esperaría otra ronda de voto de castigo, pero hay que ver dónde. Por ejemplo, el hecho de que hoy digamos, oye, está reñido Veracruz, es que hay campañas negativas en Veracruz. Bueno, a ver, en Veracruz nunca ha perdido el PRI. Ahí no ha habido alternancia, No, ni en Tamaulipas. ni en Tamaulipas. 2 estados donde puede haber alternancia. Y ahora Sí. están reñidos. Sí. O sea, bueno, ahí hay algo chiquito, pero algo está pasando. Porque en Hidalgo parece que no está pasando nada. Bueno, si pierden el ¿no? poder en Veracruz no sería chiquito, No, bueno, es un estado muy ya grande. sea por la oposición o por Morena. Pero o creo sea, que es hay el algo que tercer está padrón más pasando grande, ¿no? en estas entidades donde no había perdido nunca el PRI. Ahora, por ejemplo, según las encuestas, Hidalgo es una apuesta segura y no Y va hay rival, caminando ¿no? como en los No, viejos hubo tiempos. un momento en el que Hidalgo, creo que hace 6 años Hidalgo estuvo un poco reñido, estaba Xochitl candidata, y ahora no. Entonces, bueno, en Hidalgo a lo mejor no está pasando nada, pero en algún lugar sí está pasando cosas. El que el candidato de Morena en Veracruz esté despuntando en las encuestas, pero yo hace 2 semanas hubiera pensado, bueno, Morena le está apostando a Zacatecas, ¿no? Ahí está el hermano Monreal. Ahora, ¿qué es lo que está pasando ahí en el caso de Veracruz? La desaprobación del gobernador, el apoyo que el gobernador le está dando a Morena, al candidato de Andrés Manuel, o el que no haya funcionado bien esta guerra de Yunes. No, yo creo que... ¿Cuál de todas? Yo creo que cuál de todos va a funcionar. A mí me preocupa sobre todo que la gente, digamos, termine decidiendo no salir a votar, porque finalmente las contiendas reñidas, y eso es de las cosas que creo muy positivas de esto, ¿no? Finalmente la transición a la democracia en México está fincada en la mayor competencia electoral, ¿no? Y en la alternancia. Entonces, digamos, esta es una buena noticia. Digo, pese a lo aburrido de las campañas, porque no dicen nada, realmente no prometen, sobre todo. Bueno, pero a ver, ¿es aburrido o irrelevante? Porque la parte aburrido, digamos, que de pero guerra no sucia irrelevante. no está tan aburrida. No. Esa tiene hasta su morbo, vaya. No, sí. Ese tiene su parte de su atracción. Irrelevancia en el sentido de cuál es el cambio que están proponiendo. Exacto, ¿no? Que ahí yo creo que se quedan muy cortos respecto a la realidad, ¿no? Respecto de la tragedia que estamos viendo en muchos sentidos, ¿no? Y en muchos estados. Pero creo que por el otro lado, sí es, digamos, de interés, particularmente en los estados, pues quién gobierna, porque la verdad es que los gobernadores siguen controlando muchísimo. Siguen dando, digamos, una parte muy importante del empleo
Ellos son en el fondo los responsables, digamos, del desgaste del mecanismo, el poder omnímodo o digamos el cierto atraso político que se percibe en los estados, la falta de equilibrios y de contrapesos. Yo creo que lo que ha pasado ahí es que aunque hemos tenido resultados electorales de democracia competitiva, lo que no ha pasado es que estos actores políticos, a la hora que llegan al Congreso Federal o los congresos estatales, no están exigiendo, por ejemplo, fortalecer pesos y contrapesos o mecanismos de rendición de cuentas. Es como si llega un gobernante de oposición y descubre que las reglas como están son muy convenientes siempre y cuando él esté en la silla. Entonces lo que hay que cuidar es que no lo quiten de uno de ahí, porque me costó mucho trabajo llegar. Exacto. Para que ahora me Ahí dieran estamos un poco atrás. En Tlaxcala me decían, o sea, toda familia tiene un pariente en el gobierno. Entonces, de esa, y te digo Zacatecas, yo soy de Zacatecas. O sea, la productividad es pegarte al sector público. Claro. Por eso, la vida de los habitantes sí pasa en los estados por la política y por el gobernador. Bueno, entonces, creo que eso va a despertar el interés. Muchas gracias, Irma. Vamos a darle seguimiento cercano. Muchas gracias, Irma Méndez de Hoyos, de Flaxo. Muchas gracias, Javier Aparicio, articulista de esta casa editorial y además del CIDE. Muchas gracias. Y gracias a usted por haber estado con nosotros en Opiniones Encontradas. Nos vemos. Te invitamos a seguir cuestionando la información con los siguientes videos.